¿Se gozan en esta tarde? Aleluya, santo es Dios. Le voy a pedir a los músicos que pueden pasar a su lugar. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, amén. Vamos a leer una porción, hay 2 versículos en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12. Vamos a leer los versículos, hermano, 9 y 10 para la honra de nuestro Señor Jesús, amén. Y cuando lo tenga me confirma, mi amado hermano, con un fuerte amén, ¿ok? Gloria al Señor, aleluya. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10, aleluya. Santo es Dios, hermanos, y pues que no se acabe el gozo, ¿verdad? Sigámonos gozando porque el Señor, hermanos, está en este lugar y Él nos quiere bendecir en esta hora con su palabra, aleluya. ¿Lo tiene, hermano? 2 de Corintios 12, versículos 9 en adelante, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Incline su rostro y oramos al Señor. Bendito Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad, Padre, de estar en tu casa de oración. En esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos, bendito Dios, que seas tú quien nos hable, Padre Celestial. Te pedimos, bendito Dios, que tu palabra, Señor, entre a nuestra vida, Señor, y cause un efecto positivo, Señor, que cause un efecto que nos haga cambiar, Padre Celestial, y que nos lleve a cada día a estar más cercanos a tu presencia. Te pedimos, Señor, que uses la vida de la persona parada al frente de la iglesia, Señor, y que sea solo tu palabra la que sea predicada en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano. Aleluya, santo es el Señor. Vamos a hablar en esta hora con el título, hermanos, bastos en la gracia de Dios. Amén. Bastos en la gracia de Dios. Es un título, hermanos, muy bonito, pero muy fuerte, la verdad. Es un título muy bonito, pero muy difícil a veces de llevar a cabo. La situación es porque es muy difícil bastarnos en la gracia de Dios en los tiempos de dificultad, sobre todo porque lo que nosotros como carne, lo que nosotros como seres humanos percibimos, hermano, son cosas a veces que van en contra de lo que nos gusta vivir, y ahí, hermanos, es difícil, ¿verdad?, poder bastarnos en la gracia del Señor. Dice nuestro primer punto, hermanos, en nuestra introducción, dice: la Biblia nos habla de un gran hombre. Aquí, hermanos, este pasaje es escrito por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y si usted conoce la historia de Pablo, hermanos, la palabra nos enseña que Pablo era un soldado que antes de conocer al Señor era un perseguidor de la iglesia. Antes de conocer al Señor, antes de estar del lado de Cristo, mis amados hermanos, era alguien que perseguía a la iglesia, hermanos, tanto para pues encerrarlos, para castigarlos, incluso, hermanos, para matarlos. Esa era la vida que Pablo llevaba antes de conocer a Cristo. Tal vez no se parezca en mucho a lo que algunos perseguidores de la iglesia en este tiempo vivan, porque ahora, hermanos, el diablo lo que busca es matar el alma de la persona, ya no el cuerpo, ¿verdad? Y matando el alma de la persona, lo que busca es atacar a la iglesia por medio, hermanos, de chismes, por medio de mentiras, atacar a la persona, hermanos, en cosas que sabe que a la persona le afectan. En aquel entonces eso era lo que Pablo representaba. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era alguien, hermanos, que constantemente buscaba el error de la iglesia para poderlos, hermano, llevar, encerrarlos, ¿verdad? Y en aquel entonces, hermano, el predicar la palabra del Señor no era tan sencillo como lo es ahora. Hermano, y conocemos bien esa historia. Conocemos bien, hermanos, la afrenta que Pablo representaba para la iglesia del Señor en aquel entonces. Porque Pablo, hermanos, se estaba convirtiendo en algo muy difícil, en incluso, hermanos, alguien que a la iglesia la atemorizaba. Eso era Pablo. En eso se estaba convirtiendo, hermanos. Y si Dios no lo alcanza, no sabemos hasta qué punto podría haber llegado, pero sabemos que era un perseguidor de la iglesia. Pero un día, porque nada tarda para siempre, ¿verdad? Dice: un día el Señor se le presenta, un día el Señor le habla, un día el Señor lo busca.
Así como un día el Señor a usted lo buscó, así como un día a usted el Señor se le presentó, así como un día el Señor tocó su corazón, hermano, el Señor vino a Pablo y se le presentó. Y Pablo escuchaba una voz, hermano, y me imagino a Pablo con alguna intriga, tal vez algún punto de desesperación, preguntándose: pero ¿quién es el que me habla? Imagino al Señor diciéndole: ¿a quién persigues, Pablo? Y Pablo preguntándose: ¿quién es quien me habla? Y el Señor hablándole, hermanos, imagino que le ha de haber dicho: soy a quien persigues. Porque, hermanos, cuando el diablo, hermanos, está persiguiendo, cuando hay gente, enemigos de la iglesia, y lo están turbando a usted, no es directamente a usted a quien turban. Se enfrentan, hermano, a quien turban, a quien persiguen, es al mismísimo Jesucristo. Porque el Señor Jesús es lo que nosotros representamos en esta tierra. Y a ese personaje, hermanos, llamado Pablo, se le presenta el Señor con una experiencia directa y le dice: a mí es a quien estás persiguiendo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando el Señor, hermanos, sabe que usted está siendo perseguido, Él no va a permitir que usted pelee. Él va a presentarse directamente con aquel que lo persigue y Él va a pelear por usted. Él se va a presentar directamente y le va a decir: no estás persiguiendo a mi iglesia, es a mí a quien estás persiguiendo. Por lo tanto, yo seré quien va a pelear después de ser perseguido. A ese se presentó Pablo. A él, hermanos, con una iglesia que recién empezaba, en una iglesia, hermanos, que era aún tal vez bebé, hermanos, pero que estaba llena de convicciones. A una iglesia, hermanos, que no estaba dispuesta a ceder, y aún con los temores de la carne, esta iglesia estaba dispuesta a continuar. Y esa es la representación, hermanos, que nosotros debemos de buscar en nuestra vida el día de hoy. Que aún así, hermanos, la afrenta que esté o que esté por venir sea grande, hermanos. Que no vayamos a entrar en cobardía, sino que permanezcamos fieles. Porque cuando el Señor, hermanos, sienta que estamos llegando a nuestro límite, entonces el Señor, hermanos, pondrá una pausa. El Señor llegará y peleará por usted y lo va a defender, y no permitirá que usted pelee con sus fuerzas. Porque la pelea, hermanos, no es de nosotros contra la gente que nos critica, no es de nosotros contra el sistema, no es de nosotros, hermano, contra la gente que está en contra de los principios del Señor. La pelea, hermanos, es de Dios con el diablo. Por lo tanto, cuando el diablo, hermanos, se disponga a atacarlo, el Señor mismo será quien enfrentará aquella lucha. Y esa es una parte, hermanos, que alegra mucho mi vida. Porque sabe, tal vez en algún momento usted y yo, incluso dentro de la iglesia, hayamos hecho algo similar a lo que hacía Pablo. Y dirá usted: pues no tiene sentido. ¿Cómo que dentro de la iglesia? Pablo no estaba dentro de la iglesia. Mire, hermanos, cada vez que usted y yo nos levantamos en contra de un hermano, cada vez que nosotros continuamos con una mentira que nos contaron de un hermano, cada vez que nosotros continuamos con un chisme que nos han contado, cada vez que nosotros, hermano, criticamos que alguien haga algo mal, hermanos, en lugar de ayudarle, hermanos, estamos yéndonos en contra de él. Y si usted dentro de la iglesia está en contra de hermanos, haga de cuenta que está representando lo que Pablo era en la antigüedad, pero dentro de la iglesia. Y tenga cuidado, hermano, porque el Señor mismo puede buscar un encuentro con usted. Y tenga cuidado, porque hay de aquel que sea una piedra de tropiezo. Tengamos cuidado, hermanos, y mantengamos la cordura. Pero fíjese, yo entiendo que todo aquel que se levanta contra Dios, nosotros no tenemos que enfrentarlo. Es Dios mismo quien lo enfrenta. Así que aquel que se levanta contra la iglesia es contra el mismo Cristo, contra el que se está levantando. Y por lo tanto, hermanos, usted viva su vida, usted siga actuando, hermanos, en concordancia con el camino del Señor. Porque el Señor, hermanos, Él en su tiempo, Él peleará esa batalla. Él en su tiempo, mi hermano, lo va a defender. Pero algo importante que no podemos dejar de lado es entender de que la gracia de Dios es lo único en lo que nosotros, hermanos, debemos de estar enfocados. Es lo único que nos tiene que bastar, es lo único que debe de ser nuestra fuerza. Ese día que Cristo se presenta a Pablo, mis amados hermanos, hace una transformación. Yo no sé cuántas veces necesita usted a veces de que Dios le hable para cambiar. Y fíjese que usted y yo decimos conocer a Dios,
Pablo no lo conocía, pero a Pablo le bastó una vez, y con una ocasión Pablo le dio un giro a su vida y pasó a ser de los que perseguían, incluso a ser perseguido. Pablo, hermanos, con un solo encuentro con el Señor, Pablo supo, mis amados hermanos, de que el lugar en el que él debería de estar era del lado de Cristo. Y muchas veces el Señor nos está hablando y nosotros hacemos oído sordo. Y muchas veces el Señor, hermanos, quiere cambiar nuestra vida y nosotros lo ignoramos y decimos luego: Señor, úsame, Señor, aquí estoy. Pero cuando el Señor nos habla y nos está buscando, mis amados hermanos, no atendemos al llamado como Pablo. ¿Y sabe por qué no atendemos al llamado como Pablo? Pablo, hermanos, como soldado, él tenía beneficios que las personas regulares, que las personas, hermano, no tenían. Pablo, hermanos, tenía acceso a lugares que una persona común y corriente no los iba a tener. Pablo tenía privilegios. ¿Y sabe por qué nosotros a veces no atendemos al llamado de Dios? Porque no queremos despojarnos de ciertos privilegios que tenemos en el mundo. ¿Sabe por qué a veces no queremos atender, hermanos? Porque eso nos incomoda. ¿Sabe por qué no queremos atender? Porque no estamos aún preparados para depender de nada más de la gracia de Dios. Queremos seguir dependiendo de muchas cosas que el mundo nos da. Y por eso para nosotros es difícil a veces atender al llamado de Dios. Pero para Pablo no fue difícil, porque en cuanto Pablo comprendió enfrente de quién estaba, cuando Pablo comprendió quién le llamaba, en ese momento Pablo supo de que su vida tenía que cambiar. Yo no sé, hermano, que haya en su vida que tenga que cambiar. Yo no sé por qué situaciones esté pasando usted el día de hoy. Solo Dios las conoce, pero por eso Dios sabe cuándo hablarle. Pero una cosa yo le quiero decir en esta tarde: si usted esas cosas no las cambia, mi amado hermano, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo límite, hermano, como nuestro pastor nos predicaba, tiempos, hermano, que se están cumpliendo todas las señales y todas las profecías del fin. Si usted no cambia hoy, mi amado hermano, no lo va a hacer, porque después de lo que estamos viviendo, hermano, si hay una situación límite, la situación es hoy. Hoy, hermano, estamos viviendo una situación de fricción, pero sabe que la vida del cristiano está dormida, hermano. Sabe que el sentir del cristiano, hermano, está alejado de Dios, porque tenemos muchas dependencias de lo material. Tenemos muchas dependencias de lo de allá afuera nos da. Y cuando nosotros debemos de acercarnos, hermano, a la presencia de Dios, cuando nosotros debemos, hermano, de prestar cambios, esos cambios le duelen a nuestra carne, esos cambios incomodan a nuestra carne, y por eso no estamos dispuestos a hacerlos. Luego del llamado de Pablo, hermanos, fíjese lo hermoso de cómo Dios actúa. Dios primero nos llama, y cuando ve que hay una persona dispuesta a dar un cambio, cuando ve que hay una persona dispuesta a alinearse al camino de Dios, Dios lo prepara. Y eso es lo que hizo Dios con Pablo. Lo llama, hermanos, y ve que Pablo está dispuesto, y entonces Dios lo prepara. Dios prepara, lo capacita y luego lo empieza a usar. Hermano, ¿en qué situación se encuentra usted del proceso? ¿Se encuentra aún en la situación del llamado? Mira, hay gente que tiene 20 años y se encuentra aún en el llamado. ¿Se encuentra usted en el cambio? ¿Se encuentra usted en la disposición de cambiar? Cuando usted se encuentra en la disposición de cambiar, usted sabrá que podrá ir al siguiente nivel. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos prepara, Él nos empieza a usar. Si usted no está siendo usado por Dios, mi amado hermano, tenga cuidado, porque puede que su vida no está preparada. Puede que su vida, mi amado hermano, usted no la quiere cambiar. Entonces Dios no nos va a usar. Para que Dios nos empiece a usar, mis amados hermanos, tiene que tener una vida que esté dispuesta a cambiar. Hay gente, hermanos, que tiene 30 años de conocer el evangelio y aún se siente que no está siendo usada. Aún nuestra oración es: Señor, háblame, cuando Dios nos habla todos los días. Hermano, no es el tiempo que tengamos, es la disposición. Es el saber de que ya no dependo yo de lo material. Es el saber que dependo de Dios. Es que saber que la gracia de Dios es lo único que me puede sustentar. Pero es muy difícil entenderlo para alguien que no está en el Espíritu. Es muy difícil, hermano, aceptarlo para alguien que vive en la carne, porque la carne y el Espíritu no se alinean.
Por eso, mis amados hermanos, es necesario examinar nuestra vida y saber en qué situación nos encontramos. Dice, luego del llamado lo prepara y lo empieza a utilizar, y Dios empieza a hacer cosas extraordinarias a través de la vida de Pablo. Uno de los personajes más famosos, hermano, de la Biblia, uno de los personajes a los que más referencia hacemos en las iglesias, es al apóstol Pablo, porque Dios hizo cosas maravillosas a través de él. Pero él se dejó hacer cosas maravillosas. Dice, lo que Dios empezó a hacer en la vida de Pablo fue tan impresionante que provocaba incluso, fíjese, esta área es de cuidado. Cuando Dios empieza a hacer cosas impresionantes en la vida de Pablo, dice, hermanos, de que en ese entonces, en la vida del cristiano, es el momento en el que se puede levantar la ira y el celo de la gente cuando Dios nos empieza a usar. Es ahí, hermanos, en donde mucha gente empieza a tener envidia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios está haciendo cosas con él si apenas tiene 6 meses y yo tengo 5 años y todavía no suceden conmigo? ¿Sabe por qué entra la ira, hermanos? Porque Dios está utilizando a este varón que apenas tiene unos meses de que cambió su vida, y nosotros que éramos sus apóstoles, sus discípulos, no nos quiere usar. Nosotros tenemos desde el primer año que se fundó la iglesia, tenemos buscando al Señor y sirviendo al Señor, y nada más está usando a Pablo. ¿Por qué empieza a suceder eso? ¿Sabe una cosa, hermano? Usted y yo necesitamos despertar, y necesitamos despertar hoy. Porque mucha gente se está levantando a hacer el trabajo, y a esa gente Dios va a usar, y nosotros seguimos sentados en las sillas viendo cómo la gente hace el trabajo, pero queremos que Dios nos use a nosotros. ¿Cuánta gente afuera, hermanos, no mira a un pastor y lo admira? Y lo empieza a admirar y dice, oh wow, habla, y toda la gente le pone atención. Yo quisiera ser como él. Ven a una persona que va a llorar por un enfermo, y el enfermo sana y dice, oh wow, esas cosas las quiero hacer yo. Ve, hermanos, que alguien va y le habla a personas, y personas cambian su vida, y dice, yo quisiera hablar de esa persona. Pero nadie dice, quisiera investigar cuántas horas de oración, cuántos días se levanta en la madrugada, cuánto ayuno el hermano hace, cuánto lo critican, cuánto Dios lo ha tenido que defender. Eso no es lo que la iglesia, hermano, está pensando. Eso no es lo que la gente admira. La gente es una gente que admira resultados. Pero Dios, mi amado hermano, busca gente que esté dispuesta a cambiar y a meterse al proceso. Y eso es lo que Pablo vivía. Pero es difícil, porque nos encantan los resultados buenos. Nadie se va a ver a algún pastor que esté llevando una vida difícil, que las ovejas no se queden. Nadie va y dice, quisiera ser así. Todos se van al lugar a donde hay 50, 70, 100, 200, 500, 1000 miembros, pero no sabemos la trayectoria. Seamos hermanos de trayectoria, hermanos. Pablo sufrió dificultades. A Pablo le fue difícil. Pablo, hermanos, llegaron momentos, hermanos, en los que tal vez su cuerpo, su carne quería tirar la toalla. ¿Se identifica? ¿Cuántos de aquí alguna vez han querido tirar la toalla? Pues lo felicito porque no la ha tirado. Lo felicito por haber pasado el proceso. Lo felicito, mi amado hermano, porque si usted ha sentido si ha tenido ese sentimiento, ¿sabe qué significa? Que su vida ha sido probada, y sin embargo usted dijo, no voy a ceder ante las presiones, voy a continuar viviendo mi vida con Cristo, porque tengo que depender del Señor. Si usted no se ha dado cuenta, cuando Dios empieza a usar, a la gente, pues ya le mencionaba eso, se levantan envidias. No le tema eso, hermano. El día que lo critiquen, recuerde una cosa: es muy fácil también para nosotros levantarnos y decir y responder y querer hacer, hermanos, grandes situaciones. La otra vez nos encontrábamos, mi esposa llegó a una situación en la que se escuchaba un comentario y había una incomodidad. Y en el momento en el que sucede, hermanos, el corazón se duele, la carne reacciona, y uno dice, pero ¿por qué pasa eso? Si hemos tenido la mejor disposición, el mejor carácter, no andamos señalando a nadie, ¿por qué? Pero en el mismo momento, hermanos, entraba la reflexión de decir, de repente ni siquiera es como lo entendimos.
De repente ni siquiera quiso decir lo que nosotros pensamos que dijo. De repente se equivocó. Hermanos, y hablábamos seriamente ella y yo, y una de las cosas que a mí me encanta donde llegamos fue, ¿sabes qué? Si eso quiso decir, pues es detalle de esa persona. Porque vamos a meternos y hacer algo grande donde no hay algo grande. Pero en el momento duele. Pero en el momento la carne se siente y dice, Señor, ¿pero por qué? Si según yo estoy haciendo las cosas bien. Pero hermanos, no se trata de que estemos haciendo las cosas bien. ¿Quién de la iglesia está haciendo las cosas bien? ¿Quién se puede levantar con la frente en alto y decir, Señor, yo estoy haciéndolo todo bien? No podemos. Sin embargo, el Señor todos los días tiene misericordia de nosotros. Ni Pablo mismo, hermanos. Y mire que la experiencia de Pablo fue grande. Ahí en el mismo libro de 2 de Corintios, capítulo 12, pero ahora desde el inicio, desde el verso 1 en adelante, dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Miren lo que dice Pablo antes de decir, bástate. Antes del Señor hablarle a Pablo y decirle, bástate mi gracia. Miren lo que Pablo está relatando. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre de Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está relatando su vida. Y Pablo nos está diciendo, un día, yo conozco un hombre que un día, está hablando de sí mismo. Está hablando, dice, un día un hombre fue arrebatado al cielo y escuchó y le dijeron palabras que no han sido expresadas a ningún otro hombre, que no tiene el hombre permitido expresar. Pablo, hermanos, vivió una experiencia que usted y yo hoy no la hemos vivido y ni cerca estamos aún. Y Pablo dijo, a mí me es permitido gloriarme de esta experiencia. Dijo, porque la viví y si me glorío de ella, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad porque así sucedió. Mas sin embargo dijo, sé que tengo errores. Dijo, y no me voy a crecer por la experiencia grande que ya tuve. Más bien voy a centrarme en mis errores y voy a permitir que mis errores sean los que me permitan seguir teniendo los pies sobre la tierra y buscando a mi Creador, porque nada más de Él dependo. Si me quedo sentado y entonces empiezo a acordarme de mis experiencias, empiezo a acordarme de lo que Dios hizo conmigo y quiero vivir mi vida cristiana de eso, ¿qué estoy haciendo? Y eso es a donde Pablo se metió. Eso Pablo lo tenía en su cabeza y dijo, no puedo gloriarme, no puedo vivir de mis experiencias. Y mira, hermano, que a veces sabemos muchos viviendo de nuestras experiencias. Nos acordamos y decimos, oh, es que en aquel tiempo Dios me tocaba, Dios me usaba. Hace muchos años yo le hablaba a la gente y la gente se convertía. Traje hace como 5 años, traje a tal persona a la iglesia. Hace 7 años me tocaba bautizar a tal persona. Y vivimos de las experiencias. El Señor no quiere que vivamos de las experiencias. El Señor quiere que nos centremos y pensemos en dónde somos débiles, porque eso de nuestra vida es lo que tiene que cambiar. No tienen que cambiar nuestras experiencias, esas ya están ahí. Esas experiencias, mis amados hermanos, nunca se van a ir. Pero lo que tiene que cambiar es lo que estamos haciendo mal. Y muchas veces es lo que queremos esconder. Muchas veces, hermano, cometemos errores y nos acordamos de lo bueno que éramos. Oh, aleluya. Antes, mis amados hermanos, déjenme decirle que yo cantaba hace como 15 años. Y viera qué bonito lo hacía. Y viera que la gente se gozaba. ¿Y qué hay de eso hoy? Cada vez que se enojan con usted, es el primero o la primera que responde.
vamos a seguir viviendo de experiencias. Las experiencias, mis amados hermanos, no van a salvarnos. Las experiencias no nos van a llevar, mi amado hermano, a un lugar de privilegio. Y Pablo sabía eso. Y Pablo entendió, mi amado hermano, de que de la experiencia, a pesar de que la experiencia que Pablo tuvo fue extraordinaria, Pablo fue llevado al paraíso. Pablo alcanzó a escuchar, hermanos, audiblemente la voz de Dios. A Pablo no se paró un apóstol a hablarle y decirle: Dios dice. A Pablo no fue un pastor el que le dijo: dice el Señor. A Pablo el mismo Señor Jesús dice que fue arrebatado y fue llevado, y el mismo Señor habló con él. Mire qué tan grande experiencia, que después de ese suceso Pablo estaba ciego. Pablo, hermanos, tuvo una experiencia maravillosa. Incluso Pablo nos dice: ¿de qué me sirve? ¿Por qué me tengo que gloriar? Incluso si yo me glorío por haber vivido esto, tengo el permiso, tengo el derecho. No les estoy mintiendo, no estoy gloriándome en una mentira. Pero Pablo sabía, hermanos, que eso no traía una enseñanza. Pablo sabía que su experiencia ya había pasado. Y al final de cuentas, hermanos, nosotros hemos de ser juzgados por quienes somos hoy, no por quienes fuimos hace un tiempo. Y entonces, mi amado hermano, nos lleva a pensar: ¿qué estoy haciendo bien para seguirme gloriando? Hay mucha gente que viene a la iglesia, hermanos, y su primera carta de presentación es la trayectoria. La primera carta de presentación que la gente tiene muchas veces es la trayectoria. La trayectoria, mis amados hermanos, ¿sabe qué es lo que nos dice la trayectoria? La trayectoria nos marca el tiempo de fidelidad que usted tiene. La trayectoria nos marca la credibilidad que debe de haber en usted. Pero si el Señor viene hoy, hermanos, Dios a usted se lo va a llevar por quién es hoy usted, o usted se va a quedar por quién es hoy usted. No por los 25, 30, los 10, los 5, los 2 años dentro de una iglesia. Dice, el mismo Cristo lo llama y lo enfrenta y lo lleva al cielo. Y sin embargo, a pesar de esa señal, Pablo no se gloría. Hermano, no se trata de donde usted considera que es fuerte. Mire, muchas de las veces nosotros le expresamos a la gente: no, es que yo en la iglesia hago esto y soy muy bueno haciendo esto, y ayudo a los hermanos y les enseño y los coordino. Gloria al Señor. Qué bonito es eso. Pero cuando el Señor nos vino a buscar, no nos vino a buscar por las cosas que hacíamos bien. El Señor nos vino a buscar por lo que hacíamos mal, para corregirlo. Y todos en este lugar tenemos algo en común: nuestra vida es sucia. Nuestra vida, hermanos, sigue siendo una vida que el pecado todavía, hermanos, nos hace retroceder. Nuestra vida, hermanos, es una vida en la que no podemos levantar nuestra frente delante de los ojos de Dios, porque ante Dios, hermanos, seguimos siendo los mismos pecadores, con la diferencia que hemos aceptado el regalo de la vida eterna a través del sacrificio del Señor. Esa es la única diferencia, y que tratamos día con día de vivir una vida en santidad. Eso es lo único. Pero mi amado hermano, Dios a usted no lo está buscando por lo que sabe hacer bien. Dios está buscándolo a usted por lo que va a hacer Él en usted bien. Dios no viene, hermanos, a decir: bueno, las habilidades de esta persona me sirven porque es bueno hablando, porque es bueno escuchando, porque es bueno gritando, porque es bueno cantando. Dios a lo que viene es: lo que voy a cambiar de ti para que cambies vida de la gente, lo que voy a hacer en ti para que la gente te escuche. La atención de Dios es llamada, hermanos, en nosotros, en aquellas cosas que no se hacen bien aún. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. ¿Usted cuántas veces ha ido a un hospital estando completamente sano? ¿Será porque trabaje ahí, tal vez? Pero de lo contrario, no tenemos por qué ir a un hospital. Todos los días que usted y yo venimos ante este altar y oramos a Dios, estoy seguro que mínimo
tenemos algo por lo cual decirle: Señor, perdóname. Señor, gracias. Son las dos cosas que nunca podemos dejar de expresar cuando venimos delante de Dios. Perdóname porque hice esto mal, y gracias porque me has perdonado. Esa es la vida, esa, hermanos, es la vida de todos los días del cristiano. El pedir perdón y el agradecerle por lo que nos ha perdonado. Fíjense lo que dice Pablo después. Dice: me ha sido dado un aguijón. Esa parte, hermanos, es la parte que nos quiebra. Dice Pablo: me ha sido dado un aguijón, y yo quiero que el Señor lo quite de mí porque no puedo. Muchas veces como cristianos decimos: Señor, límpiame de esto para poderte servir con toda libertad. Señor, quita esto de mí, porque si no lo quitas no puedo servirte, Padre. Y se me figura la oración de Pablo: Señor, estoy sucio, acabo de cometer este error, me acabo de equivocar. Señor, quita este aguijón de mí, quítalo de mí, Padre. La oración de Pablo. Y cuando hablamos de este aguijón, hermano, estamos hablando de algo que constantemente, haga de cuenta una estaca que estaba ahí en la vida de Pablo, y que cada vez que Pablo, hermanos, empezaba a sentirse, como muchos de nosotros, ya voy bien encaminado, ya no he faltado, ya lo estoy haciendo bien, ya me utilizan, ya voy creciendo. Sé que ese aguijón, hermano, entraba en efecto, y es lo que lo hacía poner los pies sobre la tierra. El aguijón era necesario en la vida de Pablo, y eso es lo que el Señor prácticamente le está diciendo en el verso 9, en donde Pablo le dice: Señor, es que soy débil, es que este aguijón, Señor, si no lo quitas, Padre, no estoy completamente limpio para servirte. Y en otras palabras, el Señor le dice: pero ¿qué te estás fijando del aguijón? Fíjate en la gracia que tengo por ti. Fíjate que a pesar de tus errores, yo te sigo perdonando. Fíjate que a pesar de que te equivocas, yo te sigo dando dignidad. Sigues siendo tomado en cuenta por mí. Eso es lo que le está diciendo Pablo, el Señor a Pablo. Dice Pablo varias veces, como él mismo lo explica, le dijo: Señor, quítame este aguijón, quítamelo, quítamelo porque me hace daño. Porque Pablo deseaba servir al Señor con una vida limpia. Pero cuando nosotros consideramos una vida limpia, hermano, ¿quién decide qué es una vida limpia? ¿Nosotros? ¿En base a qué es una vida limpia? Cuando Pablo le decía al Señor: quita este aguijón de mí porque me hace daño, quita este aguijón de mí porque quiero ser limpio y servirte con toda libertad, quiero servirte con una vida limpia. Hermanos, ahí había un riesgo para Pablo, porque ¿qué tal si el aguijón ya no está y ahora Pablo se empieza a sentir perfecto? ¿Qué tal si el aguijón ya no está y entonces en nuestra humanidad empezamos a pensar: no, es que ya soy muy bueno en lo que hago, ya no es Dios el que lo está haciendo, soy muy bueno en lo que hago porque estoy completamente limpio de esto? La palabra nos enseña, hermanos, de que ese aguijón era lo que hacía que Pablo todos los días siguiera postrándose y siguiera pidiendo perdón. Y por ese aguijón nunca era completamente limpio, y al no ser completamente limpio siempre había algo que mejorar. El día que usted y yo, hermanos, dejemos de tener debilidades, vamos a sentir que ya no tenemos dependencia de Dios. Y cuando alguien siente que no tiene dependencia de Dios, siente que es autodependiente, que depende de sí mismo. Y el peor error, hermanos, que nosotros podemos cometer es pensar que no necesitamos de Dios. El peor error que nosotros podemos cometer es pensar: es que soy el único que lo hace bien. El peor error que nosotros podemos cometer es: pues mi vida por lo menos está limpia, la de él no, la de ella no. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Empieza a juzgar. Empezamos a criticar: es que lo vieron haciendo esto, es que la vieron haciendo lo otro. Oye, ¿y cuándo te vas a acordar de orar por él? ¿Cuándo te vas a acordar de darle un consejo? ¿Cuándo vas a decir: Señor,
Tócalo, Padre, cambia su vida, Señor. Ayúdalo en sus debilidades. Porque, hermanos, es peligroso que el aguijón no exista. Y déjeme le digo una cosa. Y usted, conozco a muy pocos que digan nos conocemos bien. A todos les tengo mucho aprecio. A todos, hermanos, me caen muy bien por la gloria, la gracia y la gloria del Señor, ¿verdad? Pero, mis amados hermanos, estoy seguro que sin excepción de uno solo, aquí en este lugar hoy, todos tenemos una debilidad. Todos, sin excepción. Hay una debilidad y que constantemente estamos, Señor, ayúdame a limpiar esto, Padre. Y nos enfocamos en ella. Y a veces nos sentimos menos útiles. A veces nos sentimos menos limpios. A veces nos sentimos, mis amados hermanos, menos merecedores. Porque pensamos de que todo lo que tenemos o lo que hemos logrado en los caminos del Señor es porque nos lo merecemos, por las grandes cosas buenas que yo he hecho. Si fuera por merecimiento, mis amados hermanos, créame que ni aquí estaríamos. Todo es por misericordia de Dios. Pero esa debilidad, hermanos, que usted tiene, y estoy completamente seguro que todos tenemos, es la que nos hace venir y decirle: Señor, perdóname. Esa debilidad, hermanos, es la que nos hace seguir sintiéndonos que somos pecadores y tenemos necesidad de Dios. Esa misma debilidad, hermanos, es la que nos hace enfocarnos en Dios y decir: Señor, si no fuera por ti, Padre, ¿dónde estaría yo hoy? Y esa debilidad, mis amados hermanos, es en donde Dios quiere que nosotros le demos cabida a Él. Impresionante, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque donde usted es fuerte, hermanos, no le da cabida a Dios. Pero fíjese, donde usted es débil, dice el Señor: ahí mi poder se perfecciona. En donde tú eres débil, yo hago acciones que no tienes ni la menor idea que podías hacer. En donde tú sientes que no puedes, yo te demuestro que todo lo puedo. La palabra del Señor en el libro de Joel, capítulo 3, verso 10, hermanos, nos dice, la parte final del texto dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Y sabe a quién va dirigido ese texto? A todos nosotros. Porque no hay ninguno, mi amado hermano, que no tenga debilidades. Por eso, hermanos, la palabra nos dice: aprende a bastarte en la gracia de Dios, porque las debilidades no se van a ir. Las debilidades van a permanecer. Y esas debilidades son las que te van a hacer, hermano, de que sigas teniendo los pies sobre la tierra, que nunca te creas más que tu hermano, que no importa si eres de los que ministran o eres de los que hace el aseo, de los que mueve las sillas, no importa, mis amados hermanos, seguimos dependiendo de la gracia de Dios, todos por igual. Por eso, hermano, la gracia del Señor es lo único que nos va a sostener. Necesitamos depender de la gracia de Dios. Sus debilidades, hermano, no son un accidente. Acuérdese que Dios ya nos conocía desde antes de nuestro nacimiento. Eso es algo impresionante. Quiere decir que Dios ya sabía que soy una persona que comete muchos errores. Dios ya sabía que no soy la persona más limpia. Dios ya sabía, mis amados hermanos, de que en mi vida iban a haber tal vez rencores. Y así Dios me escogió. Y no es un accidente. Mi debilidad no es un accidente. Las debilidades tienen un propósito. Y fíjese, usted cree a veces, y eso es un sentimiento que a todos nos toca, pero si usted cree a veces que es el más pecador de todos por un error que ha cometido, y claro que no, todos pecamos. No vengamos nunca a este lugar, hermanos, haciéndonos víctimas. Oh, es que Señor, soy muy atacado, Padre. Oh, bendito Señor, es que lo que dicen de mí. Oh, Padre Celestial, es que es una gran mentira, Señor, aunque sea cierto a veces, pero eso es lo que decimos. Oh, Padre, no, hermano, dejemos de ser víctimas y digámosle: Señor, si es cierto lo que se está diciendo de mí, ayúdame a cambiarlo. Pero si no, Señor, tú eres el que pelea por mí. Tú eres el único, Señor. La palabra a mí me enseña que cuando Pablo perseguía a la iglesia,
Tú fuiste quien paró a Pablo, no una persona. Y también me enseña que a Pablo le dijiste: no importan tus errores, porque la gracia de Dios es lo que sostenía a Pablo. Y eso es maravilloso. ¿Cuál es el regalo que tenemos a través de esta palabra, hermanos? El regalo que podemos obtener a través de esta palabra es de que las debilidades, aún así usted se sienta que está mejorando en algo, nunca se van a ir. Las debilidades van a permanecer ahí. Entonces no se sienta menos cristiano, no se sienta menos cercano a Dios. Porque cuando usted y yo nos empezamos a acusar, nos alejamos de Dios en automático y decimos: es que no tengo el derecho, es que no debería. Mire, lo que Dios quiere es que usted venga y le diga: Señor, estos son mis errores, esta es mi debilidad, los confieso. Y ¿sabes qué? Soy muy débil, no puedo con ellos, y así que ya no voy a pelear. Padre Celestial, los pongo en tus manos y te dejo a ti que pelees por ellos. Y me basta tu gracia, Señor. Y aún así esté batallando allá afuera, yo no voy a dejar de depender de tu gracia, porque lo único que me va a hacer salvo es la gracia del Señor Jesús. Y yo no dependo de cuántos errores estoy cometiendo, dependo de todas esas veces que el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha dado su perdón. Mis amados hermanos, nadie hay limpio de nosotros. Nadie de nosotros hay que sea limpio. Jesús en su humanidad dijo, imagínense, Él era perfecto, el Señor perfecto acá en la tierra. Y mire lo que dice. Está orando, hermanos, un día antes del día más fuerte en la vida humana del Señor Jesús. Está orando en la noche y dice, le habla al Padre, dice: Padre, pasa de mí esta copa, porque en su humanidad se presentó la debilidad. El hombre de carne y hueso tuvo miedo. Dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Pero fíjese lo que viene después. Dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando usted y yo nos rendimos, hermano, ante Dios, ya no tenemos voluntad. Se cumple la voluntad de Dios. Y ahí, hermanos, aunque queremos que Dios quite cosas, nuestra humanidad la quiere, pero debemos de recordar de decirle: Señor, quita de mí esto, Padre, porque me hace daño y no lo quiero. Pero si es tu voluntad que esté, ¿quién soy yo para quitarlo? Las debilidades, hermano, nos hacen seguir siendo personas humildes. La humildad no puede faltar en la iglesia. Hermanos, la debilidad nos hace seguir sabiendo, mis amados hermanos, de que por mucho que haya del Señor en nuestro corazón, mientras seamos seres humanos, si algo no va a cambiar es que seguimos siendo personas que viven en un cuerpo de pecado. Debemos de comprender eso. En este tiempo, el tiempo de no enfocarse en tus debilidades. Es tiempo de que la gracia de Dios baste y se enfoque usted en su llamado a servir. Hermano, habemos muchísima gente en este lugar, dotados con talentos de parte de Dios que Dios nos quiere usar. Muchos. Y ahora, hermanos, no es tiempo de que nos pongamos a pensar de que es que no puedo hacerlo, porque primero déjame que arregle esto y ahora sí voy a empezar a hacerlo bien. Fíjese, déjame que arregle esto. No estamos, voy a trabajar para que el Señor arregle esto. No, déjame que arregle esto para poderlo hacer bien. Hermano, el Señor no quiere que usted arregle cosas. El Señor quiere que usted le permita a Él arreglar cosas. Entonces, hermano, es tiempo de enfocarnos ya no en lo que somos débiles. Enfoquémonos en aquel llamado que nosotros tenemos y trabajemos ese llamado. Mire, mucha gente hay que no está en la iglesia. Y no me refiero a iglesia como localidad, me refiero a iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo. Me refiero a que mucha gente no está en la iglesia, mis amados hermanos, porque se sintió culpable de algo que hizo y se enfocó en ser débil y se sintió menos limpio.
Y su reacción fue: no soy merecedor. Y se fue. Hay mucha gente, mis amados hermanos, de que ya no pertenece al cuerpo de Cristo porque cometió un error. Y nosotros como iglesia, como gente que debía de ayudarle, los criticamos, los señalamos. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que ya no está en la iglesia porque sus debilidades pudieron más que ellos, porque se enfocaron en la debilidad y no en la gracia de Dios. El Señor nos ha llamado para servir, y aún así sigamos siendo débiles. El Señor no ha cambiado el propósito para su vida. Usted fue llamado para hacer grandes cosas, mi amado hermano. Enfóquese en esas grandes cosas que Dios va a hacer. Dios le ama. Dios tiene cosas para esta iglesia. Iglesia, enfoquémonos en la gracia de Dios. Enfoquémonos no en lo débil que somos, no en los errores que cometemos. Enfoquémonos en la gracia de Dios. Hay mucha gente peleando con las... Mire esto, hermanos, deberíamos de aprender. Hay mucha gente, hermanos, que está peleando con el mismo detalle de hace 15 años. Y la oración sigue siendo la misma. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque esa debilidad no le permite crecer. Mire, Pablo, a mí me encanta cuando Pablo dice: he aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Dijo, ¿qué es lo que significa eso? Que no importa si tengo o no tengo, sé cómo pasar. Dijo, en la salud y en la enfermedad, no importa si estoy metido en el hospital o si ando corriendo afuera, he aprendido a vivir también ahí. No dependo de mi salud para vivir, no dependo de mi bienestar económico para vivir. Y dijo, por todo esto he aprendido a saber que yo todo lo puedo en el que es mi fuerza, porque mi fuerza no está en mí, mi fuerza es Cristo. Porque donde yo soy débil, ¿sabe cuándo soy débil yo? Cuando estoy enfermo. ¿Sabe cuándo soy débil yo? Cuando no tengo. Porque ahí entonces el cuerpo, hermanos, empieza a reaccionar. Y Pablo dijo, pero yo aprendí a vivir ahí, porque todas esas circunstancias yo las vivo a través del Señor Jesús, y ya no son mis debilidades. Por eso debemos, hermano, de aprender de nuestras debilidades, hacerlas a un lado y enfocarnos en la gracia de Dios. Es tiempo de que ya no lo hagamos, hermano, de que ya no nos enfoquemos en nuestras debilidades. Es tiempo de que nada más nos rindamos ante Dios y que Dios sea quien se manifieste en nuestras debilidades. ¿Quién le sostiene a usted, mi amado hermano, si no es el brazo del Señor? Póngase de pie. ¿Quién le sostiene a usted si no es el brazo poderoso de nuestro Señor Jesús? Usted, hermano, hay un canto que dice: mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. El que nos sostiene es el Señor. El que nos sostiene a nosotros, hermano, es la mano poderosa de nuestro Dios. Y necesitamos entender que es el brazo del Señor lo que a nosotros nos sostiene. No es su fuerza, es la fuerza de aquel que está ahí arriba. Yo sé, hermanos, de que las debilidades no se van a ir, pero esta batalla, mi amado hermano, no es suya. La batalla, hermanos, que estamos cursando no es de nosotros. Esa batalla, hermanos, la va a pelear nuestro Dios. Y esa batalla, hermanos, tenemos la seguridad de que de esa batalla tenemos la victoria, porque no depende, hermanos, de nosotros ganarla. Es una batalla de la cual ya hemos recibido victoria incluso antes de haberla peleado. Gloria al Señor. Así que si usted tiene pensamientos malos y esa es su debilidad, es tiempo que los pensamientos malos se vayan, porque ya no nos vamos a enfocar en ellos. Si esa es mi debilidad, dígale: lo siento, pensamiento, pero te vas, se acabó tu jueguito. Ya no voy a hacerlo, ya no me voy a dedicar a centrarme en esto, porque a mí me basta la gracia de Dios. Mira, hermano, el tiempo de entrar en el que la gracia de Dios es lo que nos basta es hoy. Y a mí me gustaría, antes de terminar, que incline su rostro. Nos van a poner una alabanza que a mí me gustaría
No me gusta, no quiero que ore. No quiero, mi amado hermano, de que haga una petición. Le pido por favor que no se distraiga. Nada más le pido que cierre sus ojos y medite en lo que va a escuchar. Y sépase, mi amado hermano, de que Dios a usted fue quien lo escogió. Y la debilidad de usted no es en lo que Dios se enfoca. Porque la debilidad de usted, hermanos, Dios ya se ha hecho fuerte en ella. Cierre sus ojos, por favor. Antes que yo te formara, Medite. yo te separé. Ese es Dios hablándole. Medite. Te conocí antes que vinieras al mundo. Aleluya. Te santifiqué, te escogí. Usted es especial, hermano. Dios lo escogió. Naciones esperan por ti. Hay un gran propósito. Corazones anhelan oírte. Oh, santo es Dios. Nunca digas que no pasas de un niño. Aleluya. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Por eso es nada más necesario que los confesemos. Quiero usar, Fíjese, a pesar de eso el Señor nos quiere usar. soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. Eso merece un agradecimiento. A donde te envíe, irás. Amén. Ahí iremos, Señor. Que diga, irás. Oh, aleluya. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí. Por eso estoy en ti. El Señor está en usted, mi amado hermano. El Señor lo ha escogido. El Señor sabe que comete errores, Te olvides que yo estoy en ti. pero el Señor, hermanos, aún así nos escogió. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, dice el Señor. Mi gracia, yo me fortalezco Aleluya. en tu debilidad. Aleluya. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás Escuche esto. un profeta de Dios. Aleluya. Merece un agradecimiento. En una ofrenda de palmas al Señor, mi amado hermano.